Compatriotas, este 24 de junio comenzamos con algunas novedades importantes que es importante ver lo que va a pasar en el país. Este 27 de junio existe probablemente la posibilidad, si no se llega a alguna negociación, un paro indefinido, bloqueo indefinido de los transportistas. Yo soy enemigo de los bloqueos, soy enemigo de los paros. Los bloqueos son criminales, no hay bloqueo bueno. Creo que debe haber otro tipo de medidas en vez de bloquear el país. El país no necesita bloquearse, el país necesita otro tipo de salidas. La pobreza en este momento está campeándose y eso nos puede generar mayores daños económicos. Yo creo que la lucha del transporte es legítima, hay que ver otros mejores mecanismos, no se combate con mayor irracionalidad lo que los imbéciles bloquean. Yo creo que hay que ver otros mecanismos. Entre tanto, el día sábado, la jueza sexto de sentencia de la ciudad de Cochabamba, ante una acción constitucional, emitió una importante decisión constitucional, porque se constituye en un tribunal de garantía, se constituye en tribunal constitucional ese juzgado en ese momento en que se presenta un recurso constitucional y ordena al vicepresidente Choquehuanca, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que en un plazo máximo de 72 horas ordene una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de garantizar, dice, la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esa acción tutelar para evitar actos de intromisión a sus atribuciones previstas en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, a cuyo efecto deberá, dice, notificársele al prenombrado conforme al procedimiento de esta resolución. ¿Qué quiere decir todo esto? El 6 de junio, Andrónico, en una alianza de Comunidad Ciudadana, el MAS de Evo Morales y Creemos, sancionaron una ley, la ley 075, que cortaba el mandato, los declaraba cesantes a los tribunales de agroambiental, constitucional, de justicia y a todo el Poder Judicial, que se había autoprorrogado. Esa situación era un tema muy importante para el país porque nos permitía agilizar las elecciones judiciales, pero además acabar con lo que significa un suprapoder que en este momento le da sostenibilidad a Arce. No se olviden que Arce no se sostiene en base a la gobernabilidad que tenga en la Asamblea Legislativa, sino eso es una situación muy especial. Es una situación que pocas veces se ha dado en la historia de la vida republicana, de que un gobierno que no tiene gobernabilidad busque sostenibilidad en un tribunal constitucional cuestionado por ser prorrogado. Ante esa situación tenemos el problema de que una diputada del MAS presentó una acción constitucional este sábado. Nuevamente, el caos constitucional, el caos de la justicia constitucional complica los sistemas de la Constitución Política del Estado. Tal es el caos que existe en este país en materia judicial que quien por poco no le falta legislar lo quiere hacer los tribunales constitucionales prorrogados. Hoy día, con la sentencia constitucional del día sábado, el actual vicepresidente debería convocar en un plazo de 72 horas a una sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, o sea, senadores y diputados, para que definan por mayoría cuál es la validez de la sesión, si fue válida o no fue válida la sesión del 6 de junio de Andrónico. Si eso tiene que, además, tiene que hacerlo porque es una obligación, es una sentencia constitucional que está obligando al vicepresidente a que en 72 horas convoque. Ahora, vamos por partes. Si en el punto determina convocar, ¿qué va a pasar? Van a darle validez porque en ese tema existe más de 2/3 por parte de la oposición. Están la bancada de Vista, la bancada de Creemos, la bancada de Comunidad Ciudadana, excepto los que se han pasado al MAS de Arce.
pero igual existen 2/3, lo que haría que se ratifique la validez de la sanción de la ley 075 del 6 de junio, cuando estaba Andrónico de presidente interino por sucesión constitucional de la Asamblea Legislativa. Eso es en el punto A. El punto B, ¿cuál es la otra opción? Que no la cumpla Choquehuanca. Si no la cumple Choquehuanca, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que alguien lo denuncie por incumplimiento de sentencias constitucionales y busquen la aplicación de la ley 044, que es el procedimiento para enjuiciar al presidente y vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Ante esa situación tenemos otro escenario. En ese escenario, esa resolución, esa denuncia tiene que ir a la Fiscalía General. La Fiscalía General analiza, ve el pliego acusatorio y lo remite al Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí entramos nuevamente en el área de los Tribunales Supremos de Justicia prorrogados. O sea, nuevamente entramos en el escenario. Y ellos tienen que analizar si procede o no procede en su sala penal. Y como a ellos les interesa que la ley 075, donde les corta el mandato a todo el Poder Judicial, pueden agarrar, hacerla dormir, pueden agarrar, hacerla no cumplir, o pueden simplemente decir que no existe materia justiciable, que no está dentro de los artículos de la ley 044 del juicio de responsabilidades, y por tanto le devuelva el pliego acusatorio a la Fiscalía. Pero si en caso tuvieran algo de idoneidad y ética, los sinvergüenzas que se han prorrogado, en ese caso procedería un juicio de responsabilidades, que lo más probable no sea en esta época, no sea en los próximos meses, sino sea cuando ya Arce haya caído y cuando ya se haya ido del poder el MAS, que es probablemente a partir de 2025. Entonces Choquehuanca se quedaría con un juicio de responsabilidades, con un pliego acusatorio y con una espada de Damocles encima de su cuello. Entre tanto, la confusión judicial y la confusión parlamentaria, se cruzan los poderes, el legislativo con el judicial. El uno hace medidas para controlar el poder judicial y el poder judicial hace medidas para cortarle las funciones al poder legislativo. Bolivia está viviendo una dictadura porque un solo poder está manejando el Estado Nacional. Un solo poder está gobernando. No está funcionando el legislativo y además el judicial está totalmente cuestionado porque ha cesado sus funciones en diciembre de este año.